Buenos días a todos. Nuestro tema del día de hoy es estudiar el movimiento circular uniforme. Bien, cuando hablamos de movimiento circular debemos tener en claro conceptos como radian, velocidad angular, que se representa con la letra W minúscula, la frecuencia, el periodo. Muy importante tener claro que el movimiento de este tipo de fenómenos va a dibujar una circunferencia o un círculo. Y bueno, ya que trabajamos círculos, recordar que las unidades de medida van a estar relacionadas con el radio y a su vez con el valor de pi. Por eso lo vemos también en pantalla como un concepto importante. Bien, ¿qué es el movimiento circular uniforme? Este movimiento se presenta cuando la trayectoria del móvil es una circunferencia y su velocidad es constante. Estamos viendo aquí una rueda de la fortuna, una rueda de una bicicleta y un objeto que está por un extremo siendo alado mediante una cuerda. Al girar la mano se produce una trayectoria en forma de círculo. Probablemente se pregunten, ¿cuántos fenómenos tienen este tipo de comportamiento? Fenómenos físicos como tal vez sean pocos. El detalle es todos los fenómenos o movimientos mecánicos que podemos aplicar en la vida real. Tan solo al ver la rueda de la bicicleta nos podemos imaginar un sinfín de objetos haciendo trayectorias similares. Cuando nosotros vamos a la feria, a los juegos mecánicos, muchos objetos presentan este tipo de movimiento. Y bueno, si nosotros vamos a diseñar sistemas, debemos tener en cuenta la masa de los objetos, la trayectoria, la fuerza que debe aplicar el motor y otros conceptos esenciales para diseñar precisamente las atracciones mecánicas. Pero eso es un único ejemplo de un universo tan grande que hay. Pasemos a ver lo importante del tema. Bien, cuando nosotros hablamos de movimiento circular, debemos tener claridad en que vamos a seguir midiendo las mismas cosas que nos interesó en el movimiento rectilíneo. ¿Cuáles son esas cosas? Uno, me interesa conocer la distancia que se recorre. Me interesa conocer la velocidad, el desplazamiento y en el próximo tema trabajaremos la aceleración. Simplemente cuando nosotros trabajamos este tema hay algunos cambios muy importantes. A diferencia del movimiento rectilíneo, en el que obviamente la trayectoria es una línea recta, en esta ocasión la trayectoria va a ser el contorno del círculo. ¿Qué sucede? Si puedo yo medir la circunferencia en metros, el problema es que no hay una forma unificada para medir el contorno de cualquier tipo de círculo. Por ello, los científicos tuvieron que relacionar todo lo que se conoce respecto a un círculo para generar una nueva unidad de medida, lo cual nos lleva a preguntarnos qué es un radián. Bueno, para ello debemos comprender que cuando nosotros trabajamos círculos, un círculo tiene 360 grados.
A estos 360 grados se le conoce como una vuelta completa, como un ciclo, como una revolución. Cuando nosotros relacionamos la circunferencia, que son 2pi, con los 360 grados, surge la unidad de medida llamada radian. ¿Qué es un radian? El radian corresponde a una longitud de arco, esta moradita, del tamaño del radio del círculo. De esta forma no me importa si el círculo es de radio pequeño o grande, muy grande, muy pequeño. Siempre trabajaremos con una magnitud constante, que es el radio del círculo. Entonces, dependerá del radio. Pero lo maravilloso de esta unidad de medida es que en todos los círculos un radian tendrá un valor de 57.29 grados, siendo una constante para todos los círculos, con lo que yo puedo trabajar cualquier fenómeno que se me presente. Y aquí relacionamos entonces que si nosotros hablamos de radianes, un ciclo o una vuelta completa o una revolución completa serán igual a 2pi radianes. Recordando que el radian es la magnitud que se desarrolló para este movimiento. En este movimiento, el desplazamiento, obviamente, como ya lo mencioné, va a ser el contorno de la circunferencia. Y para ello, al desplazamiento se le representa con la letra griega teta. Ya vimos desplazamiento, ahora me interesa la velocidad. Me interesa la velocidad. Recordemos que la velocidad es la distancia o el desplazamiento entre el tiempo. Entonces, como yo hice una nueva unidad o magnitud de medida, que es el radian, a lo cual le atribuí el nombre de desplazamiento angular, debo de cambiarle también el nombre a cómo medir la velocidad. Por lo tanto, me interesa medir la velocidad angular, es decir, la velocidad con la que recorre radianes. Puede ser que recorra 2pi radianes en un segundo, puede ser que recorra 4pi radianes en un segundo. Entonces, a esa velocidad con la que gira el objeto, ahora se le va a llamar velocidad angular. ¿Y qué es la velocidad angular? Pues es el desplazamiento angular por unidad de tiempo. ¿Qué significa eso? Que vamos a dividir el desplazamiento angular θ entre el tiempo. Recordemos que el tiempo es una t minúscula y la velocidad angular se va a representar con una letra W minúscula. La unidad de medida serán radianes por segundo. Podemos ver la expresión aquí en verde y a mano derecha en un formato más grande. Bien, no es la única fórmula para calcular la velocidad angular. Abajo, en la esquina inferior izquierda, podemos apreciar dos métodos adicionales para calcular la velocidad angular. Estableciendo que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, o la velocidad angular es igual a 2pi entre el periodo, lo cual nos lleva a preguntarnos qué es la frecuencia y qué es el periodo.
La frecuencia es el número de vueltas, ciclos o revoluciones que efectúa un móvil en un segundo. Importante identificar que la frecuencia se representa con la letra F minúscula y aquí tenemos su expresión para calcular número de ciclos entre el tiempo, con lo cual tendremos que sus unidades de medida son varios. Pueden ser radianes por segundo, pueden ser revoluciones por segundo, pueden ser ciclos por segundo, abreviado CPS, RPS, revoluciones por segundo. Y la otra pregunta, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa. Y aquí una nota muy importante. El periodo se representa con la letra T mayúscula. Por eso es que desde temas anteriores hemos recalcado que el tiempo siempre es con la letra T minúscula, por favor. Entonces recordemos, en física T minúscula es tiempo, mientras que T mayúscula es el periodo. Y tenemos la expresión que el periodo es el tiempo entre un ciclo o el tiempo que tarda en generarse una vuelta completa a un ciclo. Sus unidades de medida son segundos por radianes, segundos por ciclo, segundos por revolución. De hecho, la frecuencia y el periodo son recíprocos. Uno es el inverso del otro, tal y como podemos ver aquí abajo en la esquina inferior derecha. La frecuencia es el inverso del periodo y el periodo es el inverso de la frecuencia. Estas expresiones son muy útiles para encontrar la frecuencia cuando se conoce el periodo y viceversa para encontrar el periodo cuando se conoce la frecuencia. La gráfica, el dibujo nos muestra lo que es el periodo y la frecuencia de una onda senoidal. Recordemos que el periodo y la frecuencia es común en los movimientos oscilatorios. En los movimientos mecánicos que presentan vibraciones también es muy común. Entonces no es la frecuencia y el periodo únicos al movimiento circular. Existen más temas de física que trabajan estas magnitudes. Otra unidad de medida de la frecuencia son los hertz, que vienen siendo los ciclos por segundo. Y pasemos a ver dos ejercicios de ejemplo. El primero, ¿cuál es la magnitud de la velocidad angular de una rueda que gira desplazándose 15 radianes en 0.2 segundos? Ya sabemos que lo esencial es identificar los datos. Nos preguntan la velocidad angular, que es W. Tenemos el tiempo y tenemos el desplazamiento, que son 15 radianes. Este tema puede llegar a ser un poco confuso, ya que nos acostumbramos a en el movimiento rectilíneo, en la caída libre, tiro parabólico y tiro vertical a trabajar con unidades como distancia identificados con la letra D, a trabajar la velocidad con la letra V. Entonces debemos tomarnos nuestro tiempo para recordar que ahora el desplazamiento, que era la distancia, se va a representar mediante un nuevo símbolo y la velocidad pasa a ser una velocidad angular que se representa con la letra W.
Esos suelen ser los conflictos de este tema. Y bueno, ya que conocemos los datos de entrada que nos da el enunciado, debemos de identificar las fórmulas. La fórmula es bastante sencilla. W es igual a θ entre t, o la velocidad angular es igual al desplazamiento entre el tiempo. Sabiendo esto, hacemos una simple operación de división. 15 radianes entre 0.2 segundos, lo cual nos va a dar 75 radianes por segundo. Y el ejercicio número 2 dice así. Determine la velocidad angular y el periodo de una rueda que gira con una frecuencia de 430 revoluciones por minuto. Nuevamente identificamos primero los datos. Nos piden buscar la velocidad angular y el periodo. Entonces, W no lo conocemos, T mayúscula tampoco la conocemos. Lo que sí conocemos es la frecuencia. La frecuencia son 430 revoluciones por minuto. Aquí abajo tenemos la conversión. ¿Por qué una conversión? Porque recuerden que nuestro sistema internacional trabaja en unidades de tiempo de segundos y nos están dando minutos. Por lo tanto, debemos convertir estos minutos de las revoluciones por minutos a segundos. ¿Cómo lo hago? Con esta operación, lo cual nos va a dar la frecuencia igual a 7.166 revoluciones por segundo, o lo podemos redondear a 7.17. Conociendo esto, podemos conocer la velocidad angular mediante la expresión 2pi por f. Entonces sustituimos 2, el valor de pi que son 3.1416 y nuestra frecuencia, lo cual nos va a dar a 45 radianes por segundo. Y por último calculamos nuestro periodo, que dijimos que es el inverso de la frecuencia. Entonces 1 sobre f va a ser igual a 1 entre 7.166, lo que nos da a 0.139 segundos por revolución. Y con eso terminamos nuestros ejemplos y nuestro tema, chicos. A diferencia de temas anteriores, es un poco más simple la sustitución. Solamente hay que identificar bien los datos con los que conocemos y tener en mente los cambios que se utilizaron al trabajar las unidades de medida de radianes, desplazamiento angular y velocidad angular. Gracias. Excelente día. Hasta luego.